Bueno, pues muy buenas tardes en esta, en esta tarde ya de calores, de humedad, pero una tarde muy bonita para recibir a una de las autoras más importantes del panorama literario en lengua española, latinoamericana, argentina, como es Claudia Piñeiro, que le damos la bienvenida por estar hoy aquí en Alhaurín de la Torre. Ha estado unos días en la Feria del Libro, yo creo que viene exhausta un poco con el tema, me imagino que de firmas y de compromisos en la feria multitudinaria en Madrid. Decía que con muchísimo calor también en Madrid y mañana estará de nuevo en Madrid presentando allí su obra y hoy está aquí en Alhaurín de la Torre. Y la verdad que estamos muy contentos. Han leído Catedrales, la obra que han leído. Acaba de presentarse también su obra recientemente, la nueva novela, que la tenéis aquí, gracias a nuestra librería de confianza siempre, que la tenemos aquí también al ladito de la biblioteca. Y quien quiera después comprar la obra, pues puede hacerlo y con mucho gusto seguro que Claudia firmaría la obra. Y le damos las gracias de nuevo a Cristina por estar aquí con nosotros, que es la persona que nos sirve de nexo de unión con los autores y con las autoras que vienen aquí a la biblioteca. Y yo creo que es una brillante, más que brillante, diría yo, clausura de este club de lectura, de los clubes de lectura de este curso. Y tener a Claudia Piñeiro, pues la verdad que decía que es una gran alegría, porque estamos hablando de una persona que he comentado, es argentina, que lleva ya una gran trayectoria de novelas publicadas, siempre con muchísimo éxito, y hablamos de una persona una escritora, como yo digo, que no solamente se dedica a escribir, sino que una persona comprometida con el mundo que le rodea, y eso es importante. Es importante que personas que tienen una gran difusión a través de sus obras, pues se planteen en ellas y fuera de ellas también se planteen las cuestiones fundamentales de la injusticia, de los problemas que nos tocan vivir en este mundo tan convulso. Y yo creo que eso es muy importante. Personas que pasan de puntilla, cuando digo personas, autoras, autores, que pasa un poco de puntilla todo esto, pero ella es una persona comprometida y la verdad que eso es muy importante porque al final su voz, sus opiniones pues tienen peso en la sociedad que les rodea, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y por supuesto también aquí en España. Y estamos muy contentos de ver a Claudia que esté hoy aquí con nosotros. Te damos la bienvenida, siéntete como en casa. Tenemos en Alhaurín muy buenos vínculos siempre con, bueno, España entera, con Argentina, con tu país. Es raro que en alguna de las familias antiguas del pueblo no haya personas que, en la mía particular también, ¿no?, que emigraron a Argentina en los primeros años del siglo XX y bueno, tenemos mucho cariño a Argentina porque son países hermanos siempre. Muchas gracias. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso. Pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un acto que efectivamente, como acaba de decir el concejal Manuel López Mestanza, no es un acto de cierre más de temporada de clubes de lectura, porque Claudia Piñeiro no es una escritora más dentro del panorama narrativo internacional, y me consta que llevabais las lectoras y los lectores por mucho tiempo solicitando su presencia aquí, así que eso la convierte en algo esperado en un tiempo en el que casi nada ya es esperado por otro lado. Así que muchísimas gracias a ella, a las compañeras bibliotecarias, a Isa, a Rosa y a Rocío por no bajar los brazos, lo que siempre decimos, ¿no? Pero a veces hay que decir muchas veces las cosas para que la gente entienda la complejidad y el recorrido, ¿no? Por poner en valor este templo que es la biblioteca pública, ¿no?, que garantiza el acceso democrático a la cultura. A las lectoras, a los lectores que estáis aquí, más lectoras que lectores, pasan las mejores familias y como bien ha dicho el concejal, y ya sí vamos a ir adentrándonos en la que él le voy a preguntar al principio
2 o 3 preguntas sobre la muerte ajena, que es la novela que acaba de publicar el 29 de mayo, que ya está entrando en segunda edición, ya va a salir la segunda edición, cosa que es una excelente noticia, y es un novelón. Y después ya pasaremos a hablar sobre catedrales y os pasaremos la palabra para que, bueno, quien quiera preguntarle sobre cualquier asunto. Una cosa importante que siempre se me olvida: ¿quién no se ha leído Catedrales? O sea, todas... Pero no preguntes quién no se ha leído Catedrales, porque tiene que levantar la No, mano. ¿quién no? Por eso, pero lo pones en falta, el que Bueno, se va a sentir incómodo. No, hombre, no, pero No pasa nada. aquí no se sienten. Aquí incómodos no, aquí no. Bueno, entiendo que todas, ¿no? Vale, perfecto. Pues mira que otras veces Y el que no lo leyó va a haber spoilers, así que se tapa los oídos. Perfecto, vale, pues entonces, perfecto. Que a veces... Sí, lo he cogido yo aquí. Pues... Bueno, pues así vamos a adentrarnos ya de esta manera en la muerte ajena. En la muerte ajena ella aborda a través de, bueno, cuenta la vida de una periodista, tanto la vida personal como la vida profesional, y vamos descubriendo el mundo a través, o la mirada de un mundo, a través de esa doble vida personal y profesional de su protagonista, de Verónica Balda, me había ido el apellido, y bueno, todo se desencadena, o todo este descubrimiento de la vida de ella, porque es bueno, una mujer cae al vacío y se debate entre la vida y la muerte, y poco más voy a ir contando. Se descubre una serie de cuestiones en torno a el cuerpo de esa mujer, los vínculos que tiene también con la periodista, y comienza pues una especie de investigación que para mí me interesa mucho, porque tiene mucho más de investigación en torno a lo personal, es decir, a cómo estamos en el mundo, que una investigación policial al uso, ¿no? Eso a ella le permite abordar uno de los grandes males de nuestro tiempo, que es la corrupción ya no solamente entendida como una corrupción política o ideológica, sino como estamos apostando por la mentira y por la falsedad en torno cuando decidimos estar en el mundo y abordar algo siempre tan complejo. Yo tengo mi posición, es abolicionista total, que es la prostitución. Y bueno, pues eso también permite pensar en torno a si se regula, o sea, si hay una regulación, o si se termina con ese, iba a decir profesión, no sé, nunca sé cómo definirla, si se termina con la prostitución. Yo quiero empezar, yo le he dicho, me he puesto muy pesada con esto, pero para quienes hoy, por ejemplo, si vais a comprar la novela y quienes vayáis caminando por la primera página, a mí me ha recordado, y ya vamos a meternos en la primera pregunta, a la mejor literatura, ¿no? A mí me parece que, en eso sí, muy vieja escuela. Creo que los títulos son muy importantes y las primeras páginas son fundamentales, ¿no? Siempre desconfío de un mal título y desconfío de una novela que se presenta al mundo, ¿no? De una manera como a medio hacer, ¿no? Creo que hay algo que me genera como desconfianza. Y ella elabora una primera página que es pura literatura, ¿no? Te incomoda, te golpea, te sacude, te hace hacer, ¿no? Dice, ¿a dónde me quiere hacer mirar? La entiendes, te va acompañando conforme vas avanzando, de la mano de Julieta, de la mano de Carla, de la mano de Leticia Zambrano, ¿no? De la mano de todos los personajes, tantos personajes femeninos. Ahora también te preguntaré sobre eso. Pero te pregunto lo que ya te he preguntado 2 veces, que es... ¿por qué apuestas de manera además tan contundente por empezar de esa manera, es decir, apostando por la literatura, frente a la posibilidad de hacer algo menos literario, pero que rápidamente entretenga al lector? Está la posibilidad de presentarte como un desafío al lector. En esto en el que todos, la presión que tenemos encima de que la literatura se sume a ese lugar del entretenimiento, tú te distancias y dices no, la primera página va a ser, igual que el resto de la obra, literatura de primera. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
Es gracioso porque vos me haces esa pregunta y pienso, lo que te voy a responder ya te lo dije, Cristina, pero claro, el de asunto es que ella me hizo una entrevista que yo le contesté por audios de WhatsApp. Entonces para mí ya se la contesté, pero para ella no, y para ustedes mucho menos. Entonces es como que siento que me voy a repetir, pero te vas a repetir vos cuando grabes los audios. Mira, yo ahí en ese audio te cuento que a mí me interesa mucho un concepto que usan Edward Said, que era un ensayista palestino que murió hace unos pocos años, y Amos Oz, que es un escritor israelí. Los dos trabajan mucho sobre los comienzos de los textos, comienzos de cuentos, comienzos de novela, comienzos de ensayo. Y los dos dicen que incluso toman el título en ese comienzo, ¿no? El comienzo no es solamente el primer párrafo, la primera carilla, la primera página, sino el título incorporado, ¿no? Y entonces lo que dice es que el escritor o la escritora es totalmente libre hasta que empieza a escribir ese párrafo. Una vez que empieza a escribir ese párrafo, delimita el mundo en el cual va a transcurrir esa historia. A veces yo he dado talleres de ¿cómo se llaman acá? Creación literaria. Y a veces los alumnos escriben algo que no tiene nada que ver con nada de lo que ellos plantearon y te dicen, bueno, pero la literatura es libre, se puede escribir lo que uno quiera. Bueno, más o menos, porque si en la primera página vos planteas un mundo y decís que la historia va a ir por este lado, después vos mismo pusiste esos límites, vos misma pusiste esos límites. Entonces, para mí las primeras páginas, los primeros párrafos son fundamentales porque es lo que ahí Amos Oz dice, es donde se hace como el contrato de lectura. Yo le digo al lector, esto va por este lado, ¿no? Entonces después, si me corro de ahí, tengo que tener un justificativo. Puedo hacerlo, pero tiene que haber sido pensado, ¿no? Que me pasa porque me equivoqué y arranqué donde no tenía que arrancar. También hay un chiste que decimos a veces entre los colegas que somos muchas veces jurados de premios, que cuando leemos novelas que vienen para los premios, el 50% empiezan cuando ponen la pava sobre la hornalla para hacerse el mate, porque en Argentina te haces mate, acá será café, y entonces ahí sentís que el escritor tiene que como arrancar junto con el personaje porque no sabe por dónde arrancar. Vos no necesitas arrancar de cuando te despertaste y pusiste la pava en el fuego o enchufaste la cafetera para contar una historia de una persona. Podés agarrarla en otro momento. Tenés que elegir dónde. Si no es como que vas calentando los motores y empezás por un lugar que no es interesante. Entonces, para mí los comienzos son fundamentales para plantar una historia, para hacer ese contrato de lectura. Y además, como esta novela iba a tener una estructura literaria fuerte, que es la que tiene que ver con las tres partes en las que se divide, no podía escaparle a eso desde la primera página, ¿no? Entonces, como decís vos, yo podría haber arrancado directamente con lo que sucede sobre el final de ese primer capítulo, que es que una mujer cae al vacío, pero necesitaba armar ese mundo de la periodista. La historia es de dos hermanas, una es periodista, no se conocen entre sí porque el padre abandonó la primera familia para armar una segunda familia cuando la más grande tenía 15 años, entonces sabe cada una de la existencia de la otra, pero no se conocen. Entonces cuando la periodista va hacia el programa de radio, como todas las mañanas, muy temprano, escucha en la radio del taxi que dice que una mujer cayó al vacío y más allá de la conmoción que te puede producir un hecho como ese, se fastidia porque sabe que en cuanto llega a la radio la van a obligar a hablar de esa cuestión, ¿no? De ese accidente o crimen o lo que sea. Y ella sabe que no va a haber información, que lo único que se sabe es que la mujer cayó al vacío, pero todo lo demás que se diga es solamente especulativo para que los oyentes sigan escuchando una noticia que les produce morbo, que les da ganas de saber, pero lo que es la información, que es en lo que se basa el periodismo, seguramente no va a estar presente. Entonces ella va enojada con esta circunstancia y durante todo el programa se la pasa tratando de pasar para adelante la noticia porque le pregunta a la productora, ¿pero tenés algo más para que diga? No, entonces no habla de asunto, le va dando la palabra a los distintos compañeros de columnista de deporte, el de economía, etcétera, hasta que finalmente está por terminar el programa y ella sabe que algo tiene que decir, porque durante todo el día se va a estar hablando en todos los canales de televisión de esa circunstancia, y dice lo único que sabe, y en el momento que está terminando el programa ve en la pantalla de televisión que hay en el estudio el nombre de la mujer que cayó al vacío y se da cuenta que esa mujer es su hermana. Entonces, no solamente es su hermana, sino que además dice en ese graph que es una mujer escort, que es como prostituta VIP o, ¿no? Trabajadora sexual VIP. Y entonces se entera en ese momento tanto que su hermana cayó al vacío como a qué se dedicaba su hermana.
A partir de ahí, en un vínculo que está totalmente separado de dos hermanas que nunca tuvieron trato, ella tiene que empezar a decidir si se pone a investigar como periodista y si se pone a investigar como hermana o como quiera llamar ese vínculo que tanto le cuesta establecer. Ya que has mencionado la palabra vínculo, que yo creo que lo relacional es fundamental en esta novela, ¿no? Porque el personaje de la protagonista, de Verónica, la periodista, bueno, con 15 años se queda... 15 años no, sí, pues muere la madre meses después, al padre se va para hacerse cargo de otra familia, la madre fallece y de repente pues se queda en una posición totalmente de desamparo, ¿no? Bueno, totalmente desamparada. Conforme se refugia que eso me interesa mucho, ¿no? Cómo se va refugiando en el trabajo, en el conocimiento, ¿no? Para salir adelante, para reforzarse también como mujer, encuentra en el trabajo el refugio, ¿no? La esperanza como para seguir, se casa, pero tampoco el vínculo con el marido termina de ser, parece a veces que tiene más de acuerdo, ¿no? De acuerdo amable que de vida que golpee, ¿no? Y después los vínculos que establece, por ejemplo, con su jefa, con Leticia Zambrano, el no saber, por ejemplo, si llamar a su hermana hermana, ¿no? Es decir, eso es muy interesante. Y claro, te das cuenta que es una mujer que está totalmente como suspendida en el vacío. En realidad parece ella la que ha caído, la que no termina de caer, ¿no? O sea, que está continuamente en una caída. Y eso es muy interesante. A veces arroja sobre ella a mí mucha compasión, pero también a veces como que te incomoda, ¿no? Que no termine de apostar más por el afecto, ¿no? Supongo que porque tampoco tiene mucho más margen, ¿no? Sí, a mí me parece que el personaje de la periodista es una mujer que sufrió muchísimo el abandono de su padre y además sufrió el abandono de su padre por una mala tramitación de la madre de esa situación también, ¿no? Quizás lo podría haber tramitado un poco mejor y tiene mucha carga y entonces lo que hizo es sellar ese lugar del pasado, ¿no? Obturar ese lugar que no aparezca, pero al no aparecer eso tampoco aparecen otras cosas, ¿no? Es como si vos tomás un ansiolítico porque estás muy nervioso y bueno, después tampoco te pasan otras cosas porque estás planchado. Ella está como planchada, como anestesiada para no sufrir ese dolor que tanto le impactó en la adolescencia. También tiene otros aspectos de la vida donde no siente con la fortaleza que debería sentir porque todo está como apaciguado, ¿no? Y con respecto a cómo se constituye, ella se constituye a través del trabajo, se siente fuerte en ese lugar, siempre hay espacios donde nos sentimos más fuertes que otros, ella se siente muy fuerte en el lugar del trabajo, ella es la mujer que aporta a la casa y el marido es un escritor que supuestamente no le va tan bien y él cree que no le va tan bien porque escribe tan bien que la gente no lee lo que él escribe. Y entonces, bueno, tiene esta cosa muy... Él se cree que es mucho más que ella, pero ella la que va, sale, trabaja, trae el dinero, etc. Y él, mientras tanto, se queda en la casa escribiendo esas cosas maravillosas que algún día alguien valorará. Entonces, bueno, en esa relación ella también está cómoda porque era una chica huérfana, porque está en pareja con alguien, entonces ahí hay una complicidad y un acompañamiento diario, hasta que todas estas circunstancias le hacen plantearse si realmente ella está donde quiere estar, porque la parte afectiva, como la tiene tan aletargada o anestesiada, no se cuestionaba si eso estaba bien, si tenía que sentir más en el aspecto afectivo, ¿no? Bueno, vamos a pasar ya a Catedrales. A la que leyeron todos. Ya, después, como habrá tiempo, si compráis la novela para que ella la firme, pues bueno, también podemos, o en el turno de preguntas. Como vamos a empezar ya a hablar sobre Catedrales, pues en cualquier momento levantáis la mano y si tenéis algo que comentarle, pues eso, y os pasamos la palabra. Bueno, vamos de Verónica a Ana, ¿no? Otro lugar, hay lugares, antes lo decías, ¿no? Cuando estábamos hablando con Miguel Ángel Oeste, que tú decías, bueno, ¿cómo no hablar de las familias, ¿no? Si los temas sobre los que hablar son, casi todos giran en torno al amor y la muerte, ¿no? Y lo que brota del amor y la muerte, ¿no? Que es la familia.
En Catedrales este tema, si en la muerte ajena, es fundamental y es además lo que le imprime a Verónica, por ejemplo, la necesidad de formar parte de algo, en este caso a través de un sujeto productivo, ser un sujeto productivo. Ana, digamos que su familia, el crimen, la vinculación con la religión, también la familia es eje vertebrador en esta novela, ¿no? Sí, a mí me interesa mucho escribir acerca de personajes, y los personajes en general tienen un vínculo. Y además me gusta contar la sociedad donde esos personajes viven. Creo que hay muchas historias que no se pueden contar sin contar la sociedad donde transcurren, y no serían la misma historia en un lugar que en otro, ¿no? O sea, sobre todo cuando hay cosas también de novela negra, ¿no? Por ejemplo, cuando uno escucha una noticia y que alguien agarró una ametralladora o no sé, un rifle y mató a un montón de gente en un estacionamiento, inmediatamente pensás que fue en Estados Unidos. Ayer pasó en Austria, de todos modos, pero digamos, en general, que pensábamos hasta hace poco, esto es un crimen típico de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está permitida la tenencia de armas, por un montón de cuestiones que hace que la sociedad de alguna forma propicie ese tipo de crímenes. Y en otras sociedades los crímenes que más se repiten son otros. Entonces vos, para contar una historia, es ineludible contar la sociedad, y a mí no me gusta contar la sociedad como un escenario, sino contar la sociedad como una protagonista más, un personaje más de la historia. Y la sociedad no es otra cosa que el conjunto de las familias, aunque sean familias unilaterales, que componen esa sociedad, ¿no? Entonces, al contar esa familia, también estoy contando la sociedad en donde se desarrolla. Antes decías, cuando mencionabas la muerte ajena, que es verdad que la estructura es muy interesante, ¿no? El cómo decide contar esa historia. En Catedrales también es importante el cómo decides abordar, ¿no? Por aquello de irte a jugar con el factor tiempo, ¿no? A la hora de la investigación del crimen. También aquí, en esta novela, la estructura narrativa resulta fundamental para bueno, poner en valor la riqueza de esta novela, ¿no? Bueno, vos mencionaste dos cosas. Mencionaste el tiempo y mencionaste después, bueno, la estructura narrativa. El tiempo en esta novela transcurre en el momento en que cada uno de los personajes está hablando, pero se refieren a algo que sucedió 30 años atrás. Por eso yo digo que las novelas, a pesar que con esa novela gané el Dashiell Hammett, que es un premio de novela negra, yo digo que casi todas mis novelas no responden a las preguntas típicas de la novela negra, porque la pregunta típica de la novela negra es quién lo mató o quién la mató y por qué. Y acá, en esta novela, el problema por el cual esa familia nunca llega a la solución es porque se pregunta eso. Si se hubiera preguntado otras cosas, habría llegado a la verdad. Pero al preguntarse quién la mató y por qué, se quedan obturados en una pregunta que no es la que corresponde para esta historia, ¿no? Entonces, por un lado eso, además las novelas policiales analizan un crimen que sucede ahora, ¿no? Y acá tenemos que ir 30 años atrás porque nunca se supo qué fue lo que pasó. Por otra parte, a veces pienso también, y no sé si eras vos que me lo comentaba o quién, que hay gente que va leyendo esta novela y me dice, yo llegué a la mitad y ya me di cuenta de lo que pasó, como diciendo, a mí no me vas a venir a engañar con lo que sigue, porque yo ya sé quién es el asesino, por decirlo de alguna manera. Y cuando me dicen eso, yo hago así, o sea, con mucha paciencia, y pienso, y no sabes lo que te falta enterarte, porque sí, el asesino puede saber, pero todo lo demás que tenés por delante tiene que ver con otras cosas, que no es quién fue, sino circunstancias muy tremendas de la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto al género. La estructura. Esta estructura es una estructura de puntos de vista diferentes, ¿no? Empieza Lidia, después va pasando por distintos puntos de vista, pero cuando yo pensé esta estructura, lo que pensé no es solamente que cada personaje me diera el punto de vista que es cómo él ve esto desde el lugar del mundo que lo está viendo, sino que fueran personajes casi de una obra teatral en la cual se paran en el escenario y me cuentan lo que ven, pero con la posibilidad de que yo además entienda quiénes son al contarme lo que ven. ¿Por qué? Porque me están dando cuenta también de su curva dramática, en el sentido de que hay personajes en la novela, excepto Mateo, todos tienen algo que ver con lo que le pasó a Ana. Mateo nació después, entonces no, pero todos los demás tienen algo que ver. Y hay algunos que tienen mucho que ver con lo que pasó a Ana, y cuando suben al escenario a contarme qué es lo que saben, no se hacen cargo de nada ni se sienten responsables absolutamente de nada. Y hay otros que están relacionados con lo que le pasó a Ana sin ser responsables y sin embargo sí sienten una responsabilidad, que es, por ejemplo, el caso del padre, Alfredo,
que dice, si yo hubiera abierto más el diálogo con mi familia, si hubiera estado más atento, si hubiera propiciado que conversáramos sobre estas cosas, a lo mejor lo que le pasó a Ana no hubiera pasado, ¿no? Entonces, algunos se hacen cargo de esta responsabilidad y otros no. Incluso la sociedad también, ¿no? Porque en la sociedad donde transcurre esa novela, que era la sociedad argentina hace 30 años atrás, de todas las personas que están nombradas en la novela, y excepto las personas que se dedicaban a hacer el aborto, la única que hubiera ido presa en la Argentina en ese tiempo era Ana, porque en ese momento en la Argentina hasta el 2020 había una ley que tenía una mujer que hacía un aborto, tenía hasta 4 años de prisión. Entonces, de todas esas personas, que algunos nos pueden parecer horribles personajes, ninguno cometió un delito, porque ni Carmen cometió un delito. Carmen lo que hizo es despedazar un cuerpo, y el que no leyó la novela tendrá su problema, pero bueno. Pero quiero decir, pero ella legalmente, al menos para la ley argentina, no cometió ningún delito. En cambio, Ana sí, que es la niña que hizo este aborto y murió en esa circunstancia, ¿no? Es curioso ahora que sacas el tema que es muy interesante, ¿no? Desde dónde se cuenta la historia, ¿no? La historia yo siempre digo que cuando una persona veníamos hablando en el taxi sobre lo blanco y lo negro, ¿no? Este tiempo actual en el que de repente la duda, ¿no? De decir, mira, es que no sé, no tengo una posición para esto, necesito tiempo, necesito saber, ¿no? Pues precisamente siempre que tú le cuentas a alguien que te cuenta una historia, nunca te cuenta la misma historia porque, bueno, es desde dónde te la cuenta, ¿no? Y una cosa, antes de preguntarte por el tema de la religión y el tema de las construcciones culturales en torno a la religión también, cómo determinan las sociedades, lo simbólico, que es muy importante en catedrales, te quiero preguntar por las hermanas, ¿no? Es decir, cómo ese crimen determina la conducta determina las vidas de ellas, ¿no? Las vidas de las hermanas. Sí, bueno, a partir de lo que le pasa a Ana, las dos hermanas tienen distintas consecuencias, pero las dos, por supuesto, quedan marcadas por esta circunstancia. Me imagino que cualquier persona en una familia que le pase algo así quedará marcada, y algunos lo harán después, eso lo llevarán de mejor manera que otros, pero Lía lo único que puede hacer es irse, o sea, no soporta quedar en esa situación sin saber qué fue lo que le pasó a la hermana en esa familia tan católica, y lo que decide es irse. Lo lleva a Santiago de Compostela, que debe ser la ciudad más católica o que tiene más, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo si era, creo que era, creo que era Villar antes de morir, que ¿te acordás de ese escritor gallego? Creo que era él, que me dijo que su padre decía que en Santiago de Compostela das 4 pasos y te persignás, ¿no? Porque en todos lados hay una iglesia, no podés dar más de 4 pasos sin persignarte. Y ella elige ir ahí casi como para estar todos los días cuestionándose si de verdad la decisión que tomó, o lo que ella siente, que es atea y que no cree en Dios, es una decisión bien tomada o no, ¿no? Porque podría ir a otro lado donde no se lo está cuestionando todo el tiempo, pero en Santiago de Compostela no le queda más remedio que estar todo el tiempo pensando sobre esa decisión tomada. Entonces me interesaba por eso también ponerla ahí. Y la hermana que se queda, bueno, desarrolla la vida que estaba prevista para ella, que era la de una mujer hipercatólica, en un matrimonio hipercatólico, también con muchas dificultades, ¿no? Por esa cuestión de que solamente pudo tener un hijo, que a ella le parece que todo hay que aceptar lo que dice Dios, y que entonces está molesta por eso, pero a su vez lo acepta, y con toda la carga por lo que pasó, por más que ella lo recompone y dice, bueno, lo hice por el bien de mi madre, lo hice por el bien de la familia, lo hice por tal cosa, todos nos damos cuenta que ahí hay un gran conflicto, ¿no? Antes hablábamos de, bueno, la religión, siempre que se aborda o se piensa, la religión en este caso lo hace en clave narrativa sobre las construcciones culturales que vienen de algo que ha marcado incluso a quienes no hemos recibido educación religiosa, tenemos educación religiosa, ¿no? Es decir, parte de nuestro comportamiento, de nuestra manera de pensar el mundo, el lenguaje está determinado por algo tan vertebrador para la sociedad como es la religión, porque además se sustenta en lo simbólico. Y te quiero preguntar por este tema, ¿no? ¿Cómo vehiculas? ¿Cómo fue también? Porque yo creo que es un tema muy complicado porque lo metes en diferentes capas, ¿no? Es decir, lo abordas, hay un momento en el que sales y te permite contar o abordar el asunto de la religión a nivel de sociedad, es decir, cómo determina nuestro comportamiento, nuestra naturaleza, nuestra conducta, pero cuando te aproximas, ¿no?,
a la vida de los personajes, pues también te permite invitarnos a pensar pues el que una hermana decida quedarse, seguir en la línea recta, ¿no? El camino que le han dicho que tiene que seguir y que ella acepta, o otra que decide romper, ¿no? E irse a una ciudad precisamente. Estaba dudando yo entre Ávila también, entre Ávila y Santiago de Compostela estaría la cosa pero ahí, como ahí. yo soy gallega, Sí. yo soy de Santiago de Compostela. La liga católica estaría ahí, ahí. Claro. Y te quería preguntar por eso, ¿no? Porque es un tema que aparentemente mientras lo vas leyendo parece fácil, pero bascular el asunto de la religión desde lo macro a lo micro, entiendo que debe ser bastante complejo a la hora de pensarlo y escribirlo, ¿no? Sí, yo es algo sobre lo que he pensado mucho, pero también para la novela investigué mucho, ¿no? Leí libros escritos por papas, Bueno. por el papa anterior a Juan Pablo II, que no me acuerdo cómo se llamaba, Ratzinger, ¿no? que habla de la vocación, básicamente, ¿no? De cómo es eso de la llamada, porque cuando yo quería escribir qué le pasaba a Julián con esto de ser seminarista, es algo que yo desconozco, yo no entiendo por qué alguien siente que es llamado a ser monja, a ser cura o lo que sea. Entonces ese libro me fue muy útil porque él habla mucho de eso de la llamada. Después vi muchos videos de seminaristas que cuentan qué fue lo que pasó por lo cual decidieron entrar a un seminario. De todos modos, yo vengo de una familia católica, tengo una formación católica, fui a un colegio de monjas, entonces hay muchas cosas de la religión que conozco, más allá de que yo ahora me siento atea, pero sí fui criada en una familia católica y con escuela católica. Pero básicamente yo quería poner el tema de la religión porque cuando yo escribí la novela era cerca del 2019, 2020 creo que salió la novela, y habíamos pasado en el movimiento feminista por una situación que era que habíamos estado tratando de que se aprobara la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y tuvimos mucho peso en contra de la Iglesia y también mucho peso de grupos católicos que hacían cosas que eran bastante dentro del fanatismo. Por ejemplo, voy a contar una sola cosa porque son historias desagradables, pero digamos, había una niña de 11 años que había sido violada por su abuelo, estaba embarazada, estaba en el hospital. Ella sí podía practicar un aborto porque incluso antes de que esté la ley que se aprobó en el 2020 en la Argentina, incluso antes de eso había causales, y una de las causales era la violación y otra, una niña de 11 años podía tener riesgo de vida psicológico y físico si seguía adelante con ese embarazo. Entonces ella tenía por ley la posibilidad de abortar. Sin embargo, un grupo de personas católicas, no del Opus Dei, católicas, de una organización de la provincia donde la chica vivía, fueron a rodear el hospital y cuando la chica era llevada al quirófano, se metieron adentro del hospital a impedir que la camilla llegue al quirófano. Entonces todo eso pasó con esa chica, que fue tremendo. Me acuerdo también que el cura se le metía en el cuarto a la chica y la chica le decía a la enfermera que se vaya, porque él le decía por qué tenía que tener el bebé, y la chica decía, yo lo único que quiero es que me saquen lo que ese viejo me puso adentro. El viejo era el abuelo, ¿no? El abuelastro era. Lo que ese viejo me puso adentro. Entonces fíjate que la chica ni siquiera llegaba a entender sabía que ese señor le había metido algo adentro, pero no tenía la concepción de ni que estaba embarazada, ni que eso era un hijo, ni que ella iba a ser una madre, que era lo que el cura le iba a decir. Entonces, cuento esto porque digo, en medio de todo eso yo estoy escribiendo la novela trata sobre el aborto, pero toda esta cuestión religiosa me llevó a pensar, bueno, me gustaría hablar también de los fanatismos que están en las religiones más cercanas a nosotros, ¿no? Porque mi familia es católica, los que me rodean en Argentina, la mayoría de los argentinos son católicos, hay evangelistas, hay musulmanes, hay judíos, hay de todo, pero la mayor población es católica. Y muchas veces pasa que cuando hablamos de fanatismo religioso pensamos en religiones lejanas, que hablan en idiomas que no conocemos, que se visten diferentes y decimos, bueno, pasó tal cosa porque es un fanático religioso. Pero a veces tenemos fanáticos religiosos muy cerca nuestro y no lo advertimos de la misma manera. Entonces yo quería también transmitir eso. Me llamó mucho la atención que esta novela, Catedrales, cuando yo voy por distintos países de Latinoamérica, de lo que más me hablan es del aborto, porque como en la mayoría de los países de Latinoamérica no hay ley de aborto, las mujeres no pueden abortar. En El Salvador, por ejemplo, tenés pena de 42 años si abortás, 42 años de prisión la mujer. De ahí a otras, digamos, los únicos países que siempre tuvieron aborto es Uruguay y Cuba, ahora la Argentina, y hay algunos países que tienen algunas causales, pero después ningún país tiene aborto en Latinoamérica. Entonces, en Latinoamérica me preguntan sobre el tema del aborto. Y en España,
cada vez que vine a hablar de catedrales me preguntan por la religión. Porque acá el aborto lo tienen, creo, desde el 81, ¿no es cierto? Y sin embargo se reconocen mucho en una familia muy católica donde el peso de la religión es algo fuerte. Entonces, en general acá la conversación se va para el lado de la religión y me parece interesante eso porque, digamos, son sociedades muy parecidas y sin embargo el hecho de contar con una ley desde hace tanto tiempo te hace preocuparte menos por algo que, igual como dice Simone de Beauvoir, no faltará Simone de Beauvoir tiene una frase que dice, no faltará alguna crisis económica, política o religiosa para que nos quiten los derechos, a las mujeres los derechos que tenemos. Así que yo nunca doy por sentado nada, pero de todos modos es un tema que no está en la agenda de ninguna de ustedes, no es algo que les preocupe, la que por convicción no lo quiere hacer, no lo hará, porque nadie obliga porque existe una ley, pero la mujer que lo necesita, bueno, tiene la ley que tienen ustedes, ¿no? En este proceso de investigación que acabas de comentar de bueno, leer, investigar, analizar, pensar la sociedad argentina desde este doble prisma, ¿no? O sea, de cómo la religión puede ser efectivamente el lenguaje del fanatismo, puede también ser ese lenguaje, y la presencia es decir, de leyes que imposibilitan o limitan la vida de las mujeres porque no permiten, bueno, sabemos que cuando se regulan las leyes de reproducción sexual son leyes que siempre permiten, garantizan la prosperidad y el progreso para la mujer, ¿no? Pero, ¿qué descubres en ese proceso de investigación tan amplio de la sociedad argentina? ¿Hay algo, tú que eres una persona especialmente preocupada por lo que sucede en tu país, por lo que ha sucedido en tu país, descubres algo que desconocías y que trasladas a la novela? A mí lo que más me marcó con el tema de pelear por esa ley fue justamente el peso de lo religioso en la decisión, ¿no? Y cómo las mujeres terminamos siendo moneda de cambio a veces, porque, por ejemplo, una de las presiones que se les hacía al gobierno es, en la Argentina hay, bueno, ahora ya no sé, pero digamos, en la Argentina había muchas iglesias que sostenían colegios católicos, comedores católicos, la gente si no tenía dónde ir a comer, iba a comer a las iglesias, y eso de alguna manera contenía el enojo social, ¿no? Entonces, si la gente podía ir a una iglesia a alimentarse y el cura los contenía, etcétera, eso era bueno para el gobierno de turno. Entonces, una mercancía era, bueno, si ustedes aprueban la ley del aborto, nosotros nos retiramos de esto. Entonces es como que negocian sobre el cuerpo de las mujeres algo que tiene que ver con la política, con, digamos, la gente tiene que tener comedores porque el Estado tiene comedores, no necesariamente porque lo hace la iglesia, pero bueno, a mí me impactó mucho eso. O por ejemplo, nosotros íbamos a conversar con diputados y senadores que tenían que aprobar la ley para explicarle por qué nos parecía que esto tenía que ser algo que fuera seguro y gratuito para las mujeres, porque de todos modos las mujeres argentinas hacían abortos, las mujeres ricas en buenas condiciones de salud y sin riesgo para ellas, y las mujeres pobres muchas veces muriendo como le pasa a esta chica, ¿no? Entonces, porque íbamos a explicar todo esto y entonces muchas veces nos encontrábamos con diputados o senadores que nos decían, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero ¿sabes qué pasa? Yo, en mi provincia, a mí el 40% de mis votantes son evangélicos. Entonces, si yo apruebo esto, no me votan los evangélicos. O te decían, no, lo que pasa es que yo después voy a mi provincia, voy a misa con mis hijos y el cura desde el púlpito me reta. O me llamó el obispo y el obispo me dijo que no la apruebe de ninguna manera. Entonces, no era que ellos estaban, porque se supone que un legislador tiene que estar convencido de que algo sirve o no sirve para el bien común y para la sociedad. Pero no era esa la respuesta tenía que ver con presiones desde la iglesia y eso me marcó mucho y creo que influyó en que estuviera toda esta parte, este peso dentro de la novela, porque yo sobre el tema del aborto ya había hablado en otras novelas, no era que lo que me urgía era hablar del aborto. Bueno, seguramente llevamos ya nosotras un buen rato hablando, seguro que tenéis... ¿O le queréis preguntar algo a Claudia? ¿Le va a buscar el micrófono? Sí, Buenas tardes. Hola. Darle la bienvenida. Gracias por estar aquí, a Claudia. También, aprovechando que es el fin de curso de los clubes de lectura, quiero agradecer a la Biblioteca Pública pues esta actividad que nos viene muy bien y sobre todo a las profesionales de la biblioteca, que están aquí las tres,
que son profesionales como la copa de un pino. Nos aguantan semanalmente. Yo puedo hablar de mi grupo, que es muy controvertido. Es muy bueno porque dicen que nunca dos personas leyeron el mismo libro y nosotros tenemos cada uno una opinión diferente, siempre. Pero es buenísimo porque sabemos respetar las opiniones del otro. Nos ayuda también a ser así. Y luego, pues, en mi grupo hubo un debate de que, ¿por qué catedrales? La mayoría pensaban que era por la relación de abuelo con hijo en lo de dibujar catedrales, pero el título. Sí. ¿Por qué el título? Y sobre todo, otras personas opinaban que era como la catedral que uno lleva dentro y fomenta o destruye. Cada uno ha pensado de una forma, y yo quiero que si no lo podía Claudia aclarar, el título, por ahí, y luego por otro lado decirle que a mí me gustó el libro, pero para mí, yo soy creyente, para mí fue muy duro, muchos momentos, en muchas circunstancias, sobre todo fue muy cruel lo de el descuartizamiento y luego la futura quema y todo eso, y, a mí casi no lo podía leer. Y luego los sentimientos con respecto a la religión y justificar lo que se hizo me causó bastante impacto. Y bueno, ya he dicho que atea, me imagino lo bien que se escribe Lía como atea. Bueno, principalmente eso, y darle las gracias otra vez. Bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que la novela impacta más en algunos personajes extremos, pero hace un arco sobre distintas formas de relacionarse con la religión, ¿no? Porque está Lía, que es atea en un extremo, está Carmen y Julián en otro extremo que llevan al máximo los preceptos religiosos, y en el medio, por ejemplo, no sabemos Marcela qué es lo que pensaba o qué es lo que piensa la religión, no sabemos Elmer qué es lo que pensaba o piensa la religión, y el padre, Alfredo, que Lía seguramente piensa, Alfredo tendrá que ser ateo, pero Alfredo, que está enfermo, dice, yo no puedo ser ateo en este momento porque necesito creer en algo. Entonces también está esa situación de no estoy seguro, pero quiero creer que hay algo, ¿no? Entonces me parece que hay un arco. Lo que pasa es que los dos extremos son tan fuertes que uno se queda a lo mejor en esos dos personajes, pero que hay como un arco, digamos, dentro de la religión. No sé qué otra cosa el título. Bueno, el título. El título no siempre aparece al principio, no es que uno piensa voy a poner este título porque tal cosa. El título va apareciendo a medida que uno escribe. A veces pasa que estás escribiendo y al archivo de Word le pones una palabra y esa palabra termina siendo el título. A veces pasa que llegás al final de la novela y no encontrás el título y lo empezás a buscar adentro de lo que escribiste, ¿no? Y hay elementos dentro de las novelas que no son pensados desde lo racional. Voy a poner catedrales en la novela porque tal cosa. Voy a poner, no catedrales títulos, sino voy a hablar de catedrales adentro de la novela. Empieza a aparecer mientras vas escribiendo. Hay un texto de Flannery O'Connor que se refiere a un cuento que ella escribió. Ella escribió un cuento que se llama Buena gente de campo. Y es una madre y una hija en Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos, porque Flannery O'Connor escribe mucho sobre el sur de los Estados Unidos después de la depresión, que eran familias de mucho dinero y muy conservadoras, que se van quedando con menos dinero, etc. Entonces es una madre y una hija que administra a la madre un campo que antes fue más rico y que ahora no, y tienen una empleada doméstica que siempre habla con la madre, que viene ahí, aparte de hacer la limpieza, a conversar. Y la hija y la madre se llevan muy mal. Y Flannery O'Connor cuenta en un ensayo que tiene un libro de ensayo que se llama Secretos y Maneras, donde cuenta muchas... ¿Esto es el mío? No lo sé. Donde cuenta muchas cosas con respecto a la escritura. No sé. Bueno, y entonces ella ahí cuenta que cuando empieza a escribir esta historia, ella empieza a escribir y en un momento ve una pata de palo apoyada en la pared. Y ella no sabe por qué ve la pata de palo apoyada en la pared. Y entonces ella dice, yo seguí escribiendo. Si cuando uno sigue escribiendo, eso que apareció se carga de sentido, va a quedar en el cuento. Y si no se carga de sentido, a lo mejor hay que borrarlo, porque si no sirve de nada que haya una pata de palo si después eso no tiene sentido en el cuento.
Si ustedes después leen en algún club de lectura el cuento de Flannery O'Connor, Buena gente de campo, se van a dar cuenta de la importancia de la pata esa de palo. No te voy a contar el final ni lo que pasa en la historia, pero es trascendente lo que pasa en la historia. Pero sin embargo, cuando ella empezó a escribir, no tenía tan consciente para qué iba a servir esa pata de palo. Se fue cargando de sentido a medida de la escritura. Y a mí un poco me pasa lo mismo, y creo que a todos los escritores. A mí me parecía que una familia muy católica podía tener que ver con un viaje planeado entre el nieto y el abuelo, que en realidad el abuelo hace ese viaje para que él vaya a conocer a la otra hija, ¿no? Pero a su vez, como estudia arquitectura, bueno, hacer un viaje por las catedrales, pero por supuesto que las catedrales significa otra cosa. Entonces, para la respuesta, los dos tenían razón. O sea, son las catedrales, porque están esas catedrales, pero también es la catedral que nos sostiene a cada uno, que para algunos puede ser la religión, para otros puede ser la filantropía, para otros puede ser la literatura, para otros puede ser la ecología. No sé, hay cosas que a vos te sostienen como persona, que en eso está el fundamento de lo que vos sos y crees, y esos son tu propia catedral. Por otra parte, el texto de Carver que cita la novela es un texto precioso en ese sentido, porque es la historia de un matrimonio que la mujer invita a su casa a comer a un señor no vidente, que es amigo de ella, no sé si del trabajo o de dónde. Y el marido está fastidiado y está molesto porque la mujer invitó a este tipo que no sabe ni de qué va a hablar, etc. Y bueno, transcurre la comida, él no es muy simpático con el señor, y en un momento la mujer se fastidia y se va a dormir y los deja solos. Entonces empiezan a hablar y el ciego en un momento, no sé por qué sale algo de las catedrales y le dice, ¿pero qué es exactamente una catedral? Entonces, como es muy difícil explicar qué es una catedral a un ciego que nunca vio una catedral, porque otra cosa es alguien que se queda ciego después, pero es distinto explicar a un ciego cualquier cosa que nunca ha visto. Entonces el ciego le pide que dibuje junto con la mano esa catedral. Y a mí me parece que ese gesto de, yo no entiendo lo que pasa, explícamelo y lleva mi mano, tiene algo que ver con esta búsqueda que hace Alfredo, con eso que Marcela después los ayuda, ¿no? Hay algo de juntarse para entender algo que no se entiende, que me parece que está en el cuento de Carver también. Entonces, hay muchas referencias, y me parece que era un título que le quedaba bien en función a todas estas cosas. No es que es por una sola, sino que están todas. ¿Alguien más? ¿Por allí? ¿Y por aquí ahora después? Después, con respecto, perdón, ¿puedo decir una cosita más? Con respecto al impacto de algunas escenas, yo quería contar también por qué yo puse esa escena con el descuartizamiento. Yo la podía haber pasado más por alto, pero me parecía que era importante que estuviera. Y yo ahí había pensado en algo que había leído un texto de Laura Restrepo que salió en el diario El País, que se llamaba Pecado, pero que en realidad después es parte de un libro que se llama Pecado, donde ella hace entrevistas a distintas personas. Una de las entrevistas que ella hace es a una mujer que está presa por haber matado y descuartizado a su marido, ¿no? Entonces esta mujer apareció en la prensa. Ahora la prensa se cuida un poco más de ciertos titulares pero ponían el monstruo de no sé dónde, le ponían a la mujer la descuartizadora de no sé dónde, cosas así muy, muy impactantes. Entonces la mujer estaba muy enojada por cómo la describían, ¿no? Eso contaba Laura Restrepo. Cuando terminan todas las entrevistas, ella, que le cuenta todas las cosas que el marido le hacía a esta mujer, que termina matándolo y descuartizándolo, Laura Restrepo se despide, habían armado un vínculo, ¿no? De tanto conversar y qué sé yo, y entonces dice, yo te digo, le dice Laura a la mujer, ¿no? La verdad es que yo, a partir de las conversaciones que tuvimos, llegué a entender por qué vos en un arranque no pudiste más y mataste a tu marido. No quiere decir que lo vale, ¿no? Pero digamos, puedo entender ese impulso de matarlo. Lo que no puedo entender es por qué después lo descuartizaste, ¿no? Y entonces la mujer le pregunta a Laura Restrepo, decime, Laura, ¿vos sos rica? Y ella le dice, bueno, no, rica no, pero tengo un buen pasar. Dice, ¿tenés coche? ¿Tenés auto? Dice, sí. Bueno, si vos descuartizás a tu marido, si vos matás a tu marido, podés con esfuerzo subir el auto al baúl, el cadáver al baúl del auto, tirarlo en algún lado. Yo, para sacar a mi marido muerto de mi casa y llevarlo en el transporte público, tenía que cortarlo en pedazos, dice la mujer. Entonces, lo que quiero decir es que hay algo en esa contestación que tiene que ver con que nosotros vemos con monstruosidad algo que obviamente es monstruoso, pero que la mujer lo veía desde la practicidad. La única forma que ella tenía para zafar y que no le encuentren que mató al marido y sacarlo de su casa era cortarlo en pedazos, ¿no? Pero quiero decir, yo entiendo que nosotros todo eso nos da mucha impresión, pero también la literatura es
una invitación a que nos podamos poner en la cabeza del otro y a entender, bueno, esta mujer me está diciendo esto, claro, ella no se siente un monstruo, ella se siente una persona práctica, que si total el marido estaba muerto, tampoco es que cambiaba tanto que lo cortara en pedazos para sacarlo de la casa. No digo esto porque me parezca que está bien, quiero decir esto porque la literatura nos da la posibilidad de meternos en cabezas que no son como la nuestra y tratar de entender qué pasa ahí, ¿no? Nadie cree que es malo por naturaleza, todo el mundo cree que hace las cosas. Carmen seguramente no pensaba que era mala, piensa que hacía las cosas por el bien de la familia, no sé qué, y uno como escritor tiene que tratar de escribir personajes que sientan que lo que están haciendo no está mal, ¿no? Ese es como un desafío, ¿no? Porque sobre todo si uno piensa que está mal, ¿no? Por ahí. Buenas tardes. Leímos en el grupo del Club de Lectura Catedrales, no lo había identificado yo como novela negra. Me gusta mucho la novela negra, pero esta en concreto ahora he sabido que ganó el premio de este examen y bueno, pues si es novela negra, pues... Si lo dicen en lo de Gijón, qué sé yo. Si lo dicen ellos... Yo también pienso que no, pero si lo dicen lo de Gijón y me dan el premio, yo también digo que sí. Ahora estoy escuchando en el audiolibro Las Maldiciones y he visto que esta novela también, todas sus novelas transcurren en Argentina. Sí, bueno, Catedrales tiene una parte que transcurre en sí. Lo que pasa es que justo Las Maldiciones que usted dice es una novela muy argentina. Demasiado quizás para un lector español porque tiene un montón de mitos históricos y de lugares que tiene que quizás un lector que es de otro lado hay cosas que se queda fuera, ¿no? Las otras transcurren en la Argentina como podrían transcurrir en otros lugares con las características propias de ese país. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Hola, yo no pertenezco a ningún club de... Ese es el que no leyó Catedrales. No he leído Catedrales, no. Pero me voy a agarrar al principio de la conversación, sobre todo a ella, para hacerle la pregunta y también una observación sobre algo muy concreto. Un poquito más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Sí, eso Que me dice. voy a agarrar al principio de lo que dijo ella, disculpa que no sé... Cristina. Cristina, porque yo tengo un debate interior sobre ese hecho. Ella ha hablado que la primera página del libro actual que acaba de publicar es literatura, ¿no? Entonces eso me hacía recordar mucho, hay un crítico argentino, Damián Tabarowski, que él habla perfectamente de ese conflicto entre lo que es el mercado y la academia, ¿no? Y entonces mi pregunta hacia ustedes es ¿cómo se puede conjugar? Tabarowski da una serie de pautas, pero bueno, son las suyas, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar el mercado y la academia desde el punto de vista de literatura y todo esto? Eso por un lado. Y lo otro es que yo de su obra solamente conozco Las viudas de los viernes. De los jueves. De los jueves, las viudas de los jueves. Digo yo de los viernes porque... ¿Por qué? Pero no puede ser más acertado porque nosotros hemos vivido aquí en el mismo pueblo, en un club de tenis. Esas viudas, las mujeres nuestras eran las viudas de ese club de tenis, que nos separábamos totalmente de ellas y ellas tenían su vida, sabrá Dios lo que hablaban, pero yo sí sé de lo que hablábamos los hombres. Afortunadamente no hubo 3 cadáveres, ahora el cadáver es el club, pero bueno, y ya está. Bueno, muchas gracias. Lo de Tabarowski es interesante, él tiene ese texto que usted dice, si no me equivoco, es un librito pequeño que se llama Literatura de Izquierda, ¿no? Literatura de izquierda. Sí, Literatura de Izquierda. Y ese libro tuvo mucha... Tabarowski es un editor de una editorial, ¿cómo se llaman las editoriales independientes? Así como, no de grandes editoriales, sino una editorial independiente que publican libros muy interesantes. Cuando escribe ese ensayo, varios amigos míos se enojaron mucho y algunos le contestaron con otros ensayos que no circularon tanto como el de Tabarowski, pero donde le contestaban cosas que él decía ahí, sobre todo los nombrados, porque él nombra a unos cuantos y entonces los que nombra se han sentido ofendidos y han contestado. Y yo creo que como en todas las posturas, vos decís que estás muy segura en una cosa, yo no estoy muy segura en casi nada, en esas posturas también hay lugares intermedios y uno... digamos, hay escritores que escriben desde la academia muy bien y hay escritores que no, aunque quieren ser de la academia, y hay escritores que escriben novelas que circulan muchísimo y que son bestseller y que escriben muy bien y otros que no. En Argentina, por ejemplo, en los últimos meses, el libro más vendido, hasta hace poco,
era el libro de la premio Nobel Han Kang, ¿no? La vegetariana. Y varios libros de ella también. Y no son literatura comercial, son literatura, si ganó el premio Nobel, se supone que es una literatura más sofisticada. Y sin embargo, también es bestseller. Entonces ahí se junta, que es 100 años de soledad, cuando se publicó en la Argentina, era bestseller. Hay un montón de libros que son bastante sofisticados que también pueden ser bestseller, ¿no? Pero bueno, en esa discusión yo trato de entender a las dos partes, entiendo la queja de que hay escritores que escriben para el mercado. En general, si se le nota que escriben para el mercado, a mí no me parece que van a hacer una literatura muy interesante porque se le nota, ¿no? Es como si ahora le pedimos a una inteligencia artificial que haga con determinadas características una novela, es lo mismo que pedirle a una persona que con determinadas características que se supone que todo el mundo va a querer leer, hagas una novela. No va a haber verdad en eso. Ahora, hay autores que son muy populares, escriben una literatura muy popular y sin embargo hay verdad en eso que escriben, ¿no? Entonces yo creo que en los dos lados puede haber cosas interesantes, ¿no? No sé si con esto le respondo a esa parte de la pregunta, pero es una pregunta muy amplia, entonces bueno. Bueno, puedo hacer otra, ¿no? Quería recordar con el pago este que cuenta del cuento este que está Sí. me he acordado que Borges decía que si uno ponía una pistola en el relato, en algún momento tenía que utilizarla. Bueno, ese es el asunto. Si la pones y después no la usás, es una falsa pista. Y algunos dicen que cuando uno empieza a leer un texto de Patricia Highsmith, si hay un pozo y hay un niño, ya te empieza a doler el estómago, porque si hay un pozo y un niño, algo va a pasar, ¿no? Entonces, hay como marcas de autor, además, ¿no? Y vos decís, si este pone esto, es que acá algo va a pasar, y si no pasa, estás fallando en el contrato ese de lectura que hiciste, ¿no? Después, con respecto a Las viudas de los jueves, Las viudas de los jueves es una novela que parecía muy argentina en un punto, porque habla de lo que pasó en la Argentina en los años de los 90, que eran años en que creíamos que éramos ricos, entonces todos los días tomábamos té inglés importado porque éramos ricos, y después un día nos dimos cuenta que no éramos ricos, y vino la crisis del 2001, que me causó mucha gracia porque cuando esa novela se tradujo al francés, en Francia era ya el 2008, y me decían, ¿cómo adivinaste que íbamos a tener la crisis del 2008? Digo, no, porque, o sea, en Argentina tuvimos tantas crisis que no es que yo tengo que adivinar, es una crisis que después ustedes tuvieron la de 2008 por la parte inmobiliaria, pero digamos, yo hablaba de otra crisis, pero era lo mismo, ya la había vivido, ¿no? Y eso que pasa en Las viudas de los jueves es muy trasladable a muchos otros países. Quizás acá no tienen una apropiación del terreno de esa manera de hacer. Las comunidades que tienen, a lo mejor en Madrid, en las afueras de Madrid, no son tan cerradas como esos countries, porque en Latinoamérica también está el tema de la seguridad. Entonces ese tipo de urbanizaciones vienen a responder a un tema de seguridad. En México, por ejemplo, o sea, todos los narcotraficantes viven adentro de esas comunidades para que no lo mate otro de ellos, porque también pasan esas cosas, ¿no? Y en Colombia, en Argentina, en todos lados, la gente se fue también ahí por cuestiones de seguridad, entonces hay otro tipo de encierro. Pero la vida de club que se da ahí adentro es trasladable a cualquier lado, esa vida de club y las cosas que pasan y las cosas que se dicen. Y eso me parece que también es lo lindo de la literatura, que uno pueda estar leyendo algo que siente que puede pasar en su país. Las viudas de los jueves hay una película que la dieron hace poco en Cadena 2, me dijeron, hace muy poquito. Hay una película, la mexicana serie, que la dieron en Cadena 2, que es de Marcelo Piñeiro, que no es pariente mío porque se escribe con Y, y hay una serie mexicana. Y la serie mexicana, claro, yo escucho hablar a los mexicanos y decir ciertas cosas en el lenguaje, que me doy cuenta claramente que eso es en México, pero en definitiva las cosas que pasan podrían ser las mismas en Argentina, acá o en otro país, ¿no? Y eso es lo que me parece que hace universal a la literatura, ¿no? Bueno. Por allí tenían... Hola Claudia. Hola. Yo hace un año te vi en Málaga, cuando te viste, hace un año o dos, en Málaga. En el cine. Museo Thyssen. Yo le hablé a mis compañeras de que yo te vi allí, que me encantaste, yo te compré el libro, me lo firmaste y le hicimos fotos. Te conté de que yo estuve en Argentina en el año 95 y que yo adoro muchísimo Argentina. Bueno, disfrutamos un momento las dos hablando y tal de Buenos Aires y de Argentina. Y te agradezco porque yo te pedí, digo, bueno, ¿cuándo vas a venir aquí a la Orín de la Torre? Y ya tenemos aquí. ¿Viste? Vine por vos. Muchas felicidades. No, se lo conté a Rocío. Digo, Rocío, tienes que traerla porque es maravillosa. Muchas gracias. Y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Por allí al final. Claudia, Sí. ¿a quién lee usted? ¿A quién leo? Yo leo mucho, la verdad, pero te puedo decir a quién le estoy leyendo ahora o qué estoy leyendo ahora.
estoy leyendo a un norteamericano que no voy a poder decir el nombre porque no sé quién es, o sea, compré el libro porque me interesaba. Me pasó que en la Feria del Libro de Madrid me tocó firmar en una librería que se llama 8 y medio, que es una librería especializada en cine. Sí. Entonces, como Las Viudas de los Jueves tiene película y tiene serie, qué sé yo, me pidieron firmar ahí. Y resulta que como yo soy guionista y leí mucho sobre eso, venía la gente en momentos en que no había nadie para firmar y preguntaba por los libros y yo le vendí un montón de libros a 8 y medio. Porque preguntaban, ¿y este de qué va? Y yo le decía, este es buenísimo porque tal cosa... Y eran libros para aprender a escribir guiones, ¿no? Entonces yo sabía quién era el mejor autor para que te enseñe a escribir guiones y quién no. Y hablábamos de todos los libros. Bueno, y ahí encontré uno que se llama ¿Por qué a la gente o por qué nos gustan los sociópatas? Que es el que estoy leyendo. Es un libro chiquito que es interesante porque el autor, que lástima que lo dejé, lo tengo en la mochila, creo, ahora me voy a Ahora fijar, lo miramos. porque es un libro chiquito, el autor habla de series y de películas, entonces habla del padre de los Simpsons, que es un poquito sociópata, del de Breaking Bad, que es recontra sociópata, el de Mad Men, que también tiene sus cosas, ¿no? Bueno, entonces todos son personajes que nosotros queremos en las series, ¿no es cierto? Porque, digamos, vos sabés que el de Breaking Bad está haciendo droga, pero a su vez logra el guionista que vos quieras que las cosas le salgan bien, porque el pibe tiene cáncer y él tiene que, ¿no? O sea, encontrás la manera, entonces terminás queriendo a gente que, en principio, por sus características, son horribles, pero vos por cómo están contados, ese sociópata lo querés. Pero después pasa a preguntarse por qué votamos a los sociópatas. Y ahí es donde se pone más interesante el librito, porque arranca con los personajes de ficción que uno dice, ah, sí, a mí también me gustan los Simpsons, también me gustan no sé qué, pero cuando pasa a la política, ahí ya te asusta un poquito más, ¿no? Claudia, me dice Eloy que el autor es Adam Kotsko. Exactamente, Kotsko. Ya lo tenemos. Muchas gracias. La Lois. Y bueno, estoy leyendo ese, después te digo todos los libros que traigo en el viaje para leer. Ahora me va a tener que buscar de nuevo el nombre de la autora que escribió Orbital, que es una autora, no me acuerdo si es inglesa porque ganó el Booker Prize, y es un libro que naturalmente yo no lo hubiera escogido porque no es el tipo de cosas que me atraen, pero sin embargo todo el mundo dice que todo el mundo habla súper bien de ese libro y además porque es un poquito como de ciencia ficción o de futuro, pero como el futuro está acá, ya la ciencia ficción que antes me costaba más, no me cuesta tanto porque lo que estás leyendo en ciencia ficción es lo que está pasando, entonces, ¿no? Competir, es decir, es lo que veníamos hablando, ¿no? Que ante la imposibilidad de un futuro, porque el presente lo el presente es todo está el día, ¿no? es todo presente, ¿no? Todo el rato. Y este Orbital Sí. es una persona que tiene como si fuera una huerta y un jardín en una plataforma satelital. ¿Vieron esa plataforma satelital fuera en la atmósfera? Ese libro ganó el Booker Prize, que es un premio muy prestigioso, y me interesaba mucho leerlo, ese lo tengo. Y después me pasa que yo de acá me voy a 3 festivales en Grecia. Es una vergüenza porque de un solo autor voy a poder decir el nombre porque de los otros no me los acuerdo, pero bueno. Como voy a un festival en Grecia, y me gusta mucho Califatides, que es un autor que en realidad él es griego, pero se mudó a Suecia muy joven y escribe, creo que en sueco y lo traducen al griego, pero él escribe sobre Grecia. Él escribe en Suecia, pero sobre Grecia, que es donde está su infancia, sus tradiciones, etc. Entonces compré un libro que se llama El asedio de Troya, que es la historia de una maestra que en la Segunda Guerra Mundial decide, para que cuando van a venir algo de la guerra al pueblo, se lleva a todos los chicos a la montaña y les empieza a contar la Ilíada para entretenerlos y que no estén pensando en la guerra. Califatides es un autor extraordinario, no sé si vos lo leíste, a mí me encanta y esa novela la empecé a leer justamente porque voy a hacer este viaje. Y después estoy leyendo uno del mito de Casandra, que también no me voy a acordar de la autora, pero el mito de Casandra a mí me parece que muchas mujeres nos viene muy bien para reivindicarnos, para decir no estoy sola, ¿no? Porque ustedes saben que Casandra en la mitología griega, era un personaje que veía lo que pasaba, se daba cuenta de lo que estaba pasando, lo decía y nadie le daba bolilla. Entonces se tenía que esperar así a que sucediera para que digan, ay, pasó tal cosa. Y sí, te lo vengo diciendo hace no sé cuándo, ¿no? A nosotros, en el movimiento feminista, perdón que hable de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, venimos hablando en la Argentina de los ataques permanentes que teníamos y nadie te daba bolilla hasta que empezaron a atacar a otros. Entonces ahora dicen, uy, ¿cómo atacan? Y vos decís, hace 2 años que estoy diciendo que hay que hacer algo con estos ataques permanentes en las redes sociales, etcétera, etcétera. Hay colegas mías que se fueron del país, hay muchísimas que se fueron de las redes, etcétera,
pero recién salta cuando afecta a otros poderes, ¿no? Y mientras tanto parece que nadie te escucha. Entonces el mito de Casandra también me parece interesante. No sé, ¿Por allá. allí? ¿Por aquí? Pero te quiero decir, leo muchísimas autoras, colegas que me gusta saber que están escribiendo en Argentina, en el resto de Latinoamérica, y también autores. Lo que pasa es que últimamente hay tanta oferta de literatura interesante escrita por mujeres que entran 4 mujeres y un varón en el medio, ¿no? Pero no es porque yo no quiera leer varones, sino porque tengo hay mucha oferta de cosas que me interesan, escritas por mujeres, y hay algunos varones que creo que se sintieron ¿Desplazados? no sé si la palabra desplazado, pero que como que están como esperando a ver de qué tendrían que hablar. Entonces no hay tanta producción en los autores que a mí me gustan, pero hay varios que podrían nombrar si les interesan. Eso es muy curioso porque, bueno, también Dolores Reyes, antes me la mencionaba ella, que es una grandísima novelista. Y eso es muy interesante, un segundo. Cuando notas claro, ahora mismo estamos en un cambio de paradigma del parqué lector, ¿no? Es decir, somos las mujeres las que leemos, ¿no? Pero hasta hace muy poco en realidad leíamos a los señores, ¿no? Nos contaban la historia a través de... Y ahora es cuando se está leyendo a muchísimas mujeres y se nota mucho cuando algún escritor se esfuerza a hablar de un tema que en realidad no es su verdad, ¿no? Antes le decían lo de la verdad. Y eso es muy interesante y se percibe rápidamente. Que no. Pero hay muchos hombres escribiendo también sobre este momento desde la masculinidad, porque también cambió las cuestiones para la masculinidad. Por ejemplo, Andrés Neumann es un varón que escribe desde la masculinidad y desde la verdad cosas que son de estos tiempos. Después hay otros que para mi gusto quedaron como... Me interesan menos a mí, no quiere decir que puede haber muchas lectoras. A mí me interesa menos porque siento que no están hablando de este momento de la masculinidad. Hay un autor argentino que se llama Federico Jammer que tiene un libro que se llama Guerra, que es como guerra en alemán. Y a mí me gusta muchísimo porque es un libro que él escribió en San Nazaire cuando fue a hacer una beca, una residencia, que dice que en ese pueblo francés, que había habido una última batalla, no me acuerdo cuál, de la Guerra Mundial, hay un monumento donde están los nombres de todos los que participaron de esa batalla. Y que él siempre iba a tomar café a un bar, esto lo cuenta en ese libro, ¿no? Iba a tomar café a un barcito y un día era el aniversario de esa batalla y baja de un auto, ve que baja un señor muy viejito, abre el baúl, saca un blazer lleno de condecoraciones, se lo calza, se levanta así para sostener todo ese peso y marcha hacia el monumento porque era uno de los sobrevivientes de esa batalla, ¿no? Y ahí estaban los nombres de todos los que habían estado en la batalla y habían muerto. Entonces fue a honrar a esos hombres. Entonces ahí se le ocurrió a Federico Jammer escribir con el nombre de cada uno de ellos una historia de vida de esos hombres. Y a mí me parece que eso habla de la masculinidad de hoy, porque también a los hombres se les pidieron cosas a partir de esta división de las mujeres para esto y los hombres para otro, como tener que ir a una guerra, como tener que morir en una guerra, y como después de todo eso calzarte el traje, levantar el cosa, aunque tengas 1000 años, y que no puedas sostener todo eso con las medallas para, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese libro, que habla de hombres y habla de guerra, es muy de estos tiempos y de estas masculinidades. A mí me interesan esas historias, ¿no? Por allí, alguien había... Allí. Hola, bueno, pues un placer conocerte. Lo primero por estar aquí y después por poder ver a la persona que ha escrito el libro. Para mí eras tú una sorpresa, ¿vale? Yo nunca había leído nada hasta que nos proponen leer Catedrales. Entonces llevaba mucho tiempo que una autora, ¿vale? Una mujer no me sorprendía. Yo suelo leer literatura femenina, aunque me gustan mucho los clásicos, y hacía tiempo. Entonces, desde todos los puntos de vista, para mí lo que te he dicho, pues el libro ha sido muy, muy, muy interesante. Lo primero, pues a nivel literario, lo que he dicho, por la estructura literaria, por la manera de estar organizado, por el despliegue y la delicadeza con el que trata a cada uno de los personajes, por la diversidad de los personajes, por el respeto hacia cómo es cada uno sin juzgarle, solo exponiendo lo que es. En fin, que a nivel de literatura, ¿vale? Me ha sorprendido mucho la claridad, la frase,
no sé, el vocabulario, la sencillez, la cercanía, no sé, todo eso que parece tan fácil, pero que justamente por ser sencillo es muy difícil. Y el libro en ese sentido, tengo que decir que es uno, bueno, de los que más me ha gustado dentro sino el que más de todos los que hemos leído, ¿vale? Y de todos los que he leído a lo mejor en los últimos meses o en los últimos años. Y después, bueno, pues a nivel literario eso, y a nivel un poco emocional, pues la sorpresa de no escribir desde la crítica, sino desde los hechos, desde el relato como muy honesto, de la exposición de la religión, ¿vale? Y es que ya te digo, es que me ha sorprendido mucho tu manera de escribirlo y tu manera de contarlo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Y que ha sido un placer, ha sido un gracias. auténtico placer descubrirte, y de hecho ya estoy leyendo más cosas tuyas. Bueno, muchas gracias. Igual podría agregar a eso que decís vos, que a veces sale y a veces no sale, pero que tenemos que obligarnos los escritores y las escritoras a poder entender a todos los personajes, incluso el que menos nos gusta, porque si no escribís personajes maniqueos, acá está el bien y acá está el mal. Entonces, eso me parece que no funciona. A pesar de que a veces te puede salir mejor o peor, una tendría que obligarse a poder caminar con los zapatos de cualquier personaje, ¿no? Y entender esa cabeza, porque como dije antes, nadie cree que es malo. Excepto que es un psicópata, ¿no? Una persona que tiene una enfermedad mental. Si no es eso, las personas pueden hacer cosas horribles y sin embargo justificar por qué las hacen y entender que las hacen por algún bien que ellos saben cuál es, ¿no? Entonces hay que tratar de meterse en esa cabeza y comprender al personaje para poder hacer algo que no sea blancos y negros, sino también grises, y también mostrar lo negro que hay en los blancos y lo blanco que hay en los negros, ¿no? Porque también todos somos mezcla de esos factores, ¿no? Terminamos buenas. por Yo quería también felicitarte porque el libro a mí me ha encantado, es genial, es también lo primero que leo y suscribo lo que ha dicho Angustia. Me ha encantado cómo estructura el discurso de Julián y el discurso de Carmen, cómo se justifican y cómo ellos mismos se lo creen. Es que realmente toca juzgar en todo caso a los lectores, porque tú no tienes ninguna carga de... Yo lo que quiero es eso, que la novela, perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero sí. lo que dice Sartre es que lo que uno escribe no sería más que manchas negras sobre un papel blanco, porque él habla de cuando escribíamos con tinta, sino entrar en la cabeza del lector y se transformara en esa cabeza. A mí me parece que la novela se tiene que terminar de escribir en la cabeza del lector. Claro. Que pasaron ya los tiempos en los cuales los textos terminan con una moraleja que te explica cómo tenés que pensar. Vos tenés que pensar vos misma. A veces los lectores se incomodan con eso, porque algunos te dicen, ay, pero ¿por qué está el final abierto? Yo quisiera que... ¿No? Entonces, suponete, de esta novela me dicen, yo quisiera saber qué pasó, ¿por qué no escribís otra novela para saber qué pasó entre el joven Mateo y la tía? Y bueno, yo creo que eso lo tiene que pensar cada uno, si había ahí posibilidad de que se encuentren o que no se encuentren, ¿no? Entonces, me parece que ese es el terreno del lector y el derecho del lector, de poder sacar sus conclusiones. Sí, exactamente. Pero me llama la atención por qué la madre no la tratas igual. ¿Qué pasa con esa madre? La madre la hice desaparecer en realidad, ¿no? O sea, la eliminé un poco. Pero ahí ya hay una cuestión de oficio, en el sentido de que si yo dejaba a esa madre, a mí me resultaba mucho que creciera Alfredo. Iba a haber muchas discusiones entre ese padre y esa, para que Alfredo pudiera tomar. Alfredo hasta ese momento era un padre un poquito ausente, digamos. O sea, dejaba que la madre marchara con la casa, como pasó en muchas familias en muchas épocas. Entonces, la madre marchaba con las hijas y con la educación, y él se ocupaba de trabajar, tenía una cabeza muy activa porque era profesor, pero no se ocupaba del día a día. Yo quería que él tomara la iniciativa de todo lo que tenía que ver con la investigación de la muerte, y para que él creciera, yo sentía que, como oficio lo digo esto, no digo que en la vida tiene que ser así, pero tenía que eliminar a esa madre, porque si no, iba a ser peleas permanentes entre la madre y Alfredo. Y por otra parte, como personaje, la madre iba a competir mucho con Carmen, porque Carmen viene a tomar la posta de esa madre. Entonces, de alguna manera, iba a tener dos personajes demasiado parecidos. Por eso me pareció que me servía esto de que desapareciera antes de lo que a lo mejor era lógico que pasara, ¿no?
Muchas Vamos, gracias. De nada. vamos rápido, vamos a hacer las Sí. dos preguntas seguidas, porque Sí. como después tiene también que firmar, Claro. ¿vale? Hacemos Bueno, esta. el mío es muy rápida. En primer lugar, no me ha dado tiempo levantar la mano cuando ha dicho Cristina que es que no lo había leído. Porque directamente has dicho, no, entonces, claro, digo, no lo voy a decir. Entonces, lo que me he ido, como no he leído el libro, porque yo estoy en el club de lectura mensual y los compañeras que están semanal, pues supongo que se han cambiado el libro de uno a otro y yo no he llegado a leerlo. Entonces, ¿qué pasa? Me he ido a internet, me he ido a las reseñas. Como me gusta el cine mucho, me gusta mucho la literatura, pues lo que busco muchas veces es la reseña. Nunca pido cómo termina, pero claramente eso. Entonces, lo que quiero dejar constancia es que he leído la reseña, buena reseña, hacen el análisis de lo que has dicho lo último, ¿no? De que hay muchos finales, el final se ha quedado un poco abierto. Esto me ha dado interés, aunque realmente habéis sido muy buenos todos, porque no habéis contado así cosas para decir yo no la voy a leer. Y es como hay libros y hay películas que aunque tú sepas cómo terminan, tú tienes interés de leerlo. Y nada, pues eso, que no me ha dado tiempo levantar la mano. Bueno, yo creo que los que sí la leyeron conmigo deben coincidir en que hay muchas cosas que no sabes en este momento y que te van a sorprender. Exacto. Y por eso me ha entrado, porque tanto lo que había hablado como las reseñas que he leído han sido todos muy buenos. Nadie me ha contado realmente nada para quitarme las ganas de leerlo. Bueno, y nada, gracias. con ganas. Por aquí. Última pregunta antes de pasar a firma, por aquí. Buenas tardes, muchas gracias por compartir este rato con nosotros, que está resultando muy agradable Bueno, de escuchar y de compartir. Yo es que, escuchándote, me estaba recordando justo una experiencia que tuve anoche, leyendo un librito de Fred Ullman que se llama Reencuentro. Es un libro escrito por un señor, pero durante 56 páginas creo que fueron, yo reviví mi relación de amistad en la infancia con una niña. Qué bueno. Entonces fue algo tan bonito que, escrito por un señor, me ha chocado con el reivindicar que escriban las mujeres, que me parece muy bien. No, por eso yo lo que digo es que no es que tiene que ser... Primero, hubo muchos siglos de mujeres que nadie las vio porque el poder de la literatura lo tenían los hombres, entonces también si unos años suben las mujeres, bueno, aguántenlo porque, qué sé yo, es lo que nos toca, no está tan mal. Pero eso no quiere decir que no haya varones que escriban cosas interesantísimas, sobre todo, perdóname que te interrumpo, pero sobre todo haciéndose cargo del sesgo que se hizo en cuanto a contar historias desde el mundo de lo masculino. Claro. Todas nosotras como mujeres fuimos entrenadas para leer historias de varones sin pensar, esto no me interesa porque es una historia de varones. Entonces, si vos lees Carta al padre de Kafka, no decís, ay no, yo esto no lo voy a leer porque es la historia de un padre y un hijo varón, a mí qué me importa esto. En cambio está lleno de varones que durante años dijeron, no, una historia de una madre y una hija a mí no me interesa, porque los educaron de esa manera, no es la culpa de ellos. Se ha educado para leer desde el universal masculino y quedó el sesgo de lo cotidiano. Parece que las historias, dice Úrsula K. Le Guin en un ensayo que es precioso, que se llama La teoría de la bolsa de la ficción, que se compra, pero también se encuentra en internet. Ella dice, mientras la literatura era la de los hombres que iban con lanzas a matar mamuts, a mí no me interesaba. Cuando me di cuenta, leyendo a una antropóloga norteamericana, que el primer artefacto cultural era la bolsa, donde se recolectaban cosas, y la bolsa también puede ser el útero de la mujer que tiene un hijo, o puede ser una novela donde metes cosas adentro, ahí me empezó a interesar. Y yo creo que lo que pasó en los últimos tiempos, lo dice Deleuze en literatura menor, es que hay ciertas literaturas que se consideraban menores porque vienen contadas de los márgenes. El centro del poder lo tenían los hombres, porque es así y sigue siendo por otra parte, pero digamos, el centro del poder lo tenían los hombres y esas eran las grandes historias. Y las mujeres contaban en los bordes cuestiones cotidianas que a veces a los hombres, porque los educaban de esa manera, no porque fueran malas personas, porque los educaban de esa manera, la sentían literatura menor, ¿no? Entonces me parece que ahí hubo un cambio muy grande. Hoy me pasa que yo voy a una feria del libro, acá porque, bueno, es un club de lectura, que a lo mejor lo hacen en horarios particulares y qué sé yo, pero en la feria del libro está lleno de varones jóvenes también, que te llevan sus libros a leer. Hoy se lee distinto, pero venimos de generaciones en las cuales esa lectura fue diferente.
Con respecto a lo que decís de este Fred, que no me acuerdo el apellido, a mí me pasaba leyendo Ensayos sobre la ceguera de Saramago, que cuando él cuenta la historia y cuenta la parte que ella está en un lugar y que es violada por un tipo, yo me puse a llorar, pero no me puse a llorar por lo que le pasaba al personaje, me puse a llorar porque dije, ¿cómo este Saramago entendió tan bien para contarme a mí, que soy mujer, lo que le pasó a esta mujer en el momento en que la violaban? Y entonces hay autores que logran eso, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo con vos, no es que yo quise separar. Lo que sí me parece que hoy hay una mayor oferta de mujeres porque se abrió esto y como hubo toda la vida mucha más oferta de varones, entonces, bueno, también es lógico que hasta que se acomoden los tantos haya estas cuestiones, que también son de mercado, ¿no? Me queda una pregunta. ¿Dónde se lee eso de por qué nos gustan los sociópatas? El libro es ese, ¿cómo me dijiste? Sí, igual yo ahora voy a buscar la cartera porque para firmar tengo que buscar mi lapicera. Adam. Sí, pero ahora yo creo que lo tengo en la cartera y ahora se lo voy a mostrar. Podéis googleizarlo igualmente. ¿No me la querés buscar la mochila que la dejé ahí si no es molestia? Pero Y ahora sí, yo creo que es más rápido que lo googleices. Sí, pero aparte para que vean el librito. Vale. Muchísimas gracias No, por de nada, gracias a ustedes. tarde. Gracias. Bueno, pues A ver si lo traje. Gracias, disculpame que te mando a buscar la cartera. Un segundo, por favor, mientras Claudia saca el libro. Es este, ves que tiene la carita del de Breaking Bad acá. Este es el protagonista de Breaking Bad. Y el libro es ¿Por qué nos encantan los sociópatas? De Adam Kotsko. Y la editorial se llama Melusina. No sé. Me encanta, Melusina. Melusina, es española. El primer libro que publicó esa, a ver si estoy capaz de decirlo. No, lo estoy confundiendo con Capitán Swing. Tiene un libro interesantísimo. Vuelvo. Tiene un libro sobre Drácula que es interesantísimo. Daros las gracias una vez más a las compañeras bibliotecarias, al concejal, a todos vosotros y todas vosotras por estar aquí. Espero que nos veamos en el otoño para inaugurar la temporada de clubes 25-26. Dios mío, ya estamos nombrando el 26. Y sobre todo y ante todo, agradecerle a Claudia Piñeiro que esté con nosotras aquí y un fuerte aplauso para ella.